Vamos a esperar que hagan ingreso los participantes. Muy bien, muy buenas tardes. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, le damos la más cordial bienvenida a nuestra primera jornada del ciclo de charlas de divulgación online sobre ingeniería y sociedad. Un espacio que busca mostrar el trabajo interdisciplinario de investigación y vinculación con el medio, desarrollado al interior de nuestra facultad, tanto por académicos como por estudiantes. Agradecemos la participación de quienes nos acompañan a través de la plataforma Zoom y por medio de nuestra transmisión en vivo en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Como parte de la temática Ingeniería, Arte y Patrimonio, hoy presentaremos la charla Museum in the Loop, un viaje educativo al museo desde casa. Iniciativa que busca desarrollar un juego para dispositivos móviles con el propósito de solventar las necesidades de vincular las aulas con las salidas pedagógicas, posicionando así a los museos como cruciales protagonistas del ciclo de aprendizaje patrimonial y fomentar la participación activa y crítica de los estudiantes y la sociedad en general. Para ello nos acompañan el doctor Cristian Olivares, académico del Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería UACH e investigador principal del proyecto; Felipe Aguilera, estudiante de quinto año de Ingeniería Civil en Informática de la FCI UACH, quien fue el desarrollador y programador de la app Museum in the Loop. Y si bien estaba considerada desde un comienzo la participación de Mariana Vidán Gossi, conservadora, restauradora de la Dirección Museológica UACH, en su calidad de directora de la iniciativa, lamentablemente no nos podrá acompañar por problemas de salud, y en su reemplazo contamos con la participación de Karen Bail, encargada de gestión de proyectos del área museográfica de la Dirección Museológica UACH, y que también es parte del proyecto Museum in the Loop. Bienvenidos Cristian, Felipe y bienvenida Karen. Gracias. Muchas gracias. Antes de comenzar, les recordamos que a nuestros participantes que las dudas, comentarios y preguntas que puedan surgir las puedan plantear al final de la actividad pidiendo la palabra o escribiéndole a la sección preguntas y respuestas de Zoom, así como también en nuestras redes sociales. Comenzamos con la presentación del doctor Cristian Olivares, académico del Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile e investigador principal del proyecto Museum in the Loop. Muchas gracias, Pedro. Bueno, gracias a todos. Gracias por la oportunidad de poder difundir también la experiencia que hemos tenido dentro de este proyecto interdisciplinar, que ha sido un desafío importante. Y voy a un poco relatar la historia y cómo nace un poco este proyecto. O sea, primero que todo, comentar un poco la línea de trabajo en la cual desarrollo mi investigación, que tiene que ver con analíticas del aprendizaje. Esto tiene que ver con el encontrar indicadores o datos que nos permitan comprender cuáles son los procesos que llevan a cabo, o las estrategias que llevan a cabo los estudiantes durante sus procesos de aprendizaje. Entonces, en esa línea, lo que hacemos es buscar evidencia en distintas tecnologías que utilizan los estudiantes para poder, de alguna forma, comprender cuáles son las estrategias y así poder retroalimentar a los estudiantes y también a los profesores. Entonces, en esa línea buscamos, por un lado, visualizar los patrones de comportamiento de los estudiantes, como también establecer ciertos mecanismos de alerta que nos permitan
tomar decisiones como educadores, pero también como estudiantes. Por ejemplo, podríamos entregar o comprender cuáles son los insumos o los recursos educativos que los estudiantes consumen con mayor frecuencia, pero también aquellos recursos educativos que los estudiantes consumen con menos frecuencia. Eso es súper relevante porque nos dice que hay información o hay algunos recursos que no están siendo utilizados y por lo tanto puede que tengan un problema en su diseño o porque tengan alguna otra dificultad. Y por lo tanto, como docentes, nos permite poder gestionar mejor los aprendizajes. Entonces, en este paraguas general, lo que siempre andamos buscando es poder buscar indicios o evidencias de ese comportamiento de aprendizaje de los estudiantes. Y lo podemos encontrar en distintas plataformas que se utilizan en el área educativa, como por ejemplo, en el caso de la Universidad Austral, utilizamos el CibeDucMD, ¿cierto?, que es una plataforma de gestión de los aprendizajes, y en ella quedan registrados bastante evidencia de los estudiantes. Entonces podemos utilizar eso como insumo para poder generar mayor reflexión en los estudiantes, o generar mayor discusión entre estudiantes y profesores, ¿sí? En este contexto, con la doctora Jessica Mesa, una colega de la Universidad de Chile, hemos venido trabajando hace ya más de 4 años en el desarrollo de videojuegos, dentro de un diplomado en el cual participo en la Universidad de Chile, el desarrollo de juegos con esta iniciativa. Entonces, lo que hacemos es combinar con otra colega, la doctora Sandra Mesa, combinar el desarrollo de videojuegos con el diseño curricular. Entonces desarrollamos juegos que fomentan el aprendizaje particular de alguna competencia que está establecida, en este caso, en el caso que estoy mencionando, ¿cierto? Que están definidas en el currículum nacional de Chile, digamos, desde la educación, desde la primera infancia. Entonces lo que hemos hecho es ido construyendo estos artefactos que, por un lado, buscan enseñar a los estudiantes una habilidad determinada, ¿sí? Por ejemplo, suma de fracciones, ¿vale? Hay distintos juegos que hemos ya puesto en práctica, y por detrás nosotros vamos registrando, ¿cierto?, las actividades que van desarrollando los estudiantes. Con esas actividades o con esas acciones nosotros vamos recolectando evidencia. Y con eso hemos ido siendo capaces de poder retroalimentar a los profesores, retroalimentar a los estudiantes, como mencionaba en un principio. Entonces hemos construido ya en ese grupo interdisciplinario un modelo, ¿cierto?, de trabajo que de alguna forma se trajo a este contexto en particular, que tiene que ver con el poder desarrollar un juego que sea la herramienta que de alguna forma capture, ¿cierto?, la atención y enganche a los estudiantes, que en este caso los juegos tienen bastante enganche, que engancha a los estudiantes, y con eso poder ir comprendiendo cuáles son sus hábitos o sus patrones de consumo, ¿sí? De consumo, en este caso, de recursos educativos, ¿sí? Entonces, la dinámica del juego, siempre lo que anda buscando, o del recurso que vamos diseñando, el objetivo es que el estudiante tenga alternativas, ¿sí? Tenga opciones de poder ir decidiendo, tomando decisiones. Y esas decisiones nos permiten a nosotros como investigadores y también como docentes, incluso en este caso particular en el área de museo, el poder comprender cuáles son las estrategias de los hábitos, ¿cierto?, de los estudiantes o de los participantes que utilizan, en este caso, el juego. Y eso permite tomar decisiones al museo, a los educadores o a los mismos estudiantes. Les permite cuestionarse, ¿sí? Entonces, por una parte está el juego que, de alguna forma, nos entrega esta evidencia recuperada a través de un mecanismo lúdico, entretenido, que genera bastante enganche en los estudiantes. Entonces, en ese contexto, en ese marco, nace en el año 2018-2019 este proyecto Smart City, que dentro de una de sus líneas tenía el desarrollo de ciudad inteligente, de preocuparse por el patrimonio, de la cultura en la ciudad,
y tomo contacto con Mariana, ¿cierto? Y empezamos a armar este proyecto, a planificar este proyecto. Perdón. Con la idea de poder conectar lo que se venía desarrollando ya desde la mirada interdisciplinar en educación y juegos, ¿vale? Y analíticas del aprendizaje, con esta necesidad también de los museos de poder enganchar las visitas museológicas y traerlos de vuelta también al aula. Y por eso hablo de un loop, ¿cierto? Porque lo que hago es cerrar este ciclo, que de repente quedaba, que en general quedaba abierto, ¿sí? O sea, los estudiantes hacían la visita museológica, ¿cierto? Y luego, cuando volvían a la sala de clases, no se recibía un feedback, una retroalimentación por parte del profesor, o al menos no era tan productiva o tan eficiente como para poder generar la reflexión, ¿sí? Entonces lo que buscamos era un modelo, ¿cierto?, que utilizara los recursos que ya se habían ido construyendo, ¿sí?, y que ya se habían ido armando, y amalgamar estos procesos en un modelo. Entonces nace así la idea de poder desarrollar este juego específicamente para el Museo Filippi, ¿sí?, básicamente en la ciudad, ambientado en la ciudad de Valdivia. Luego Felipe va a dar la especificación y tiene mucha más información que yo acerca de esto, en el cual va a seguir la misma dinámica que he mencionado hasta ahora. En una primera etapa, la idea es que el estudiante pueda preparar su visita, ¿sí? Entonces, a través del juego, el estudiante va interactuando con algunos recursos, va tomando decisiones, va respondiendo cosas, y a partir de esa interacción y de esas decisiones, el estudiante va adquiriendo cierto conocimiento, ciertos conceptos que son relevantes a la hora de enfrentar la visita museológica, ¿sí? Esa es la primera fase como de preparación para la visita. Luego venía una segunda etapa del juego, que es cuando voy a hacer la visita. Entonces ahí yo me enfrento con esta segunda etapa de voy a interactuar con ciertos componentes que yo ya aprendí, que yo ya conocí antes, ¿sí? Y de nuevo voy a generar interacción en el juego por parte de los estudiantes, ¿sí? Entonces tengo esta segunda etapa del juego que tiene la misma dinámica, el poder capturar, ¿cierto?, esta evidencia, estas estrategias de consumo de los estudiantes, que está en muchas plataformas, no solo en particular en esta, pero en este caso concreto lo que queríamos era, por un lado, preparar a la audiencia, y en segundo lugar, el poder capturar, ¿cierto?, esta evidencia. Y esta evidencia se traducía en decisiones y en respuestas a preguntas abiertas, preguntas cerradas, ¿sí? Entonces había mucha interacción. Utilizando esa interacción, nos faltaba cerrar el ciclo, y que esa es la parte que se está desarrollando ahora en la tesis de Marco Araya, ¿cierto?, que está tomando esta evidencia y está construyendo un conjunto de visualizaciones y de analíticas que le permitan al profesor tomar esa información del comportamiento de sus estudiantes para con ello fomentar la reflexión acerca de la experiencia vivida en el juego, por un lado, y en la visita museológica, en la interacción con los profesionales, ¿cierto?, que están en el museo. Entonces, si te fijas, lo que hacemos es cerrar el ciclo partiendo en el aula, llegando al museo y volviendo al aula, construyendo la retroalimentación, ¿cierto?, la preparación, la interacción y la retroalimentación en el aula, ¿cierto?, ahora, a partir de esta información que se va generando. Entonces, si te fijas, lo que buscamos es poder poner en valor lo que se está visitando, lo que se está observando, lo que se está visualizando. Y en este caso era el patrimonio. Y ahí la historia del juego, que Felipe un poco va a contar un poco más acerca del juego, y seguro que Karin también, ¿cierto? Le da valor y pone en valor, ¿cierto?, el patrimonio, ¿sí? Desde mi punto de vista, desde lo que me toca a mí, tiene que ver con este modelo, el diseño de este modelo que permite unir el mundo pedagógico, ¿cierto?, el mundo patrimonial del museo, con un recurso que genera enganche, como es el juego,
y que permite a la vez capturar esta información. Entonces aquí el principal desafío, y que todavía no está cerrado, es el cómo, por un lado, tomamos este videojuego y logramos extenderlo, ¿cierto?, a otras experiencias, ya sea en otros museos dentro de la misma universidad, ¿cierto?, como en otros museos a nivel regional e incluso nacional. Tiene una primera base que permite escalar este juego desde una mirada tecnológica, ¿cierto? Pero hay un desafío que tiene que ver con este escalamiento. Y ese escalamiento requiere de un conjunto de profesionales de distintas disciplinas, ¿sí? Y creo que ahí hay desafíos bien importantes. Y tiene que ver con educación, ¿cierto? Con museo, con diseño, con sonido y con informáticos, que es lo que me compete a mí, que trabajamos con Felipe, ¿cierto? Que es estudiante de la carrera. Y por otro lado está el cómo construimos, ¿cierto? O diseñamos o tomamos esta información y generamos evidencia que sea, primero, fiable y segundo, comprensible, ¿cierto? Tanto por los estudiantes como por los educadores y por los profesionales de los museos para que les permitan a ellos solventar o soportar decisiones, por ejemplo, en la curatoría, ¿cierto?, del museo, o en el diseño de las actividades de aula, en el caso de los profesores, y nosotros vamos, ¿cierto?, siendo un medio, ¿cierto?, como informáticos, somos un medio que utiliza esta evidencia para poder poner en valor aquellos procesos que pareciera que fuesen ocultos, ¿sí? Que es cuáles son los recursos que pueden ser más útiles o los menos útiles, em, eh, por ejemplo, en el juego, qué objetos pareciera que tuvieran, entre comillas, más valor para los estudiantes, o las decisiones que van tomando los estudiantes dentro del juego. Entonces, si te fijas, hay un modelo que está basado en la captura de evidencia, de datos, ¿cierto? Y la puesta en valor de esos datos a los interesados de este contexto general. Bueno, creo que eso es lo que quería contar en términos generales. em, Destacar el trabajo interdisciplinar que se ha tenido y que se ha desarrollado, ¿cierto? Y nada, muchas gracias. Perfecto. Espero no... Agradecemos al doctor Cristian Olivares y bueno, precisamente para que nos hable un poco de esa disciplina, digamos, de ese trabajo interdisciplinario, nos acompaña Karim Bail, encargada de gestión de proyectos del área museográfica de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile. Bienvenida. Gracias, Pedro. Y tomando la palabra de Cristian, y justamente entre la interdisciplina voy a partir un poco desde lo que fue la experiencia, porque si bien, como se dice, el proceso y el desarrollo de esta aplicación, este juego, mi colega Mariana Biancosi, no participé íntegramente del proyecto, pero sí tal vez, como dirían mis colegas aquí presentes, la interfase que tiene que ver con las formas en que nos fuimos relacionando y cómo fuimos viendo. O sea, yo no dejo de pensar en lo bonito que eran los viernes y cómo estábamos todos esperando los viernes de Museums in the Loop en el laboratorio de colecciones. Y en ese contexto yo aplaudo la iniciativa. Creo que es un proyecto que, como decía Cristian, si bien tiene mucho que escalar, es una etapa piloto tal vez como juego en sí. Sin embargo, yo rescato el valor que tiene en esto de cómo fue creado como iniciativa desde la Facultad de Ingeniería, desde el área de informática, pero finalmente terminaron trabajando alumnos, profesionales, académicos, dos facultades dentro de la universidad. Tuvimos apoyos para el desarrollo de contenido y didáctica de la colega encargada del área de educación de la Universidad de Chile, en el archivo Andrés Bello. Entonces, creo que también es una suerte de experiencia eh,
no sé si decirle única, pero sí distinta, en la cual se dialoga y se reflexiona en términos de cosas que no habían como experiencia. A mí me parece que haber tenido en lo personal la oportunidad de trabajar viendo alumnos de la Facultad de Arquitectura y Artes, tanto de la Escuela de Arte, como también de Ingeniería Informática y también de creación musical, me parece muy valioso porque tal vez alumnos en sus procesos formativos como futuros profesionales jamás imaginaron que se iban a acercar a un área que les es absolutamente desconocido y que finalmente termina en un encuentro absolutamente coherente y que logró, digamos, ser con un producto concreto, en ese contexto de aprendizajes. Me parece que uno de los grandes valores que también transmite la Universidad Austral, esta formación integral de los alumnos, esta capacidad de entender cómo opera hoy día el mundo en el siglo XXI, el cómo tomamos herramientas, cómo nos desarrollamos como profesionales, como personas integradas, siendo capaces de mirar desde otra perspectiva, teniendo la apertura para ponernos de acuerdo en un espacio donde se guardan objetos, colecciones, y entender cuáles son los procesos de otros espacios. Entonces yo creo que en esto, eh, no solo, como decía Cristian, un recurso educativo para alumnos, el juego, sino que también es un recurso formativo para nosotros, académicos, profesionales, para los alumnos de pregrado, posibilidades también de ampliar de alguna manera su proyección en términos profesionales, o sea, tal vez compartir que un alumno de artes no se imaginaba nunca trabajando y desarrollando ilustraciones para un juego cuyos contenidos pueden ser distintos, pero que requieren de cierta interfaz, entender esos procesos, y eso yo rescato mucho. Por otra parte, también el cómo integramos un área, la dirección museológica, que ciertamente ha tenido como misión y visión, siendo parte importante, digamos, de la época fundacional de la universidad, el considerar a su comunidad. Esto también da cuenta de cómo se van integrando las comunidades universitarias, cómo nos vamos conociendo entre nosotros y se nos dan oportunidades también para aprender nosotros mismos desde otras disciplinas. Em, yo quisiera compartir también en términos generales lo valioso que fue tener la oportunidad para nosotros como dirección, como profesionales de los museos, eh, ver otra forma de acercarnos a estudiantes, a colegas, académicos y de alguna manera también abrir la puerta de otra manera. Y ahí agradezco, digamos, a Cristian y a los colegas alumnos que se dieron efectivamente el espacio y la oportunidad para conocer algo. Recuerdo de las primeras reuniones que tuvieron en el museo, haberles preguntado si alguna vez habían ido a los museos y la mayoría no había ido nunca al museo, menos había entrado a los depósitos de colecciones, que es como el patio trasero, o en el área, digamos, de servicios, de muchas veces compartimos buenos momentos, cosas más, digamos, personales, de familia, donde somos, y creo que eso también nos permite crecer. Entonces yo lo veo como también desde las humanidades, esto como una buena oportunidad y un desafío, e invitar también a otros colegas, a otros alumnos a que se abran a estas posibilidades. Y bueno, y ciertamente hoy día, digamos, en la actual situación de distanciamiento, de cuarentena, de mantener tenernos en la casa, esto nos puede acercar y estas son herramientas que nos permiten seguir poniendo en valor los procesos educativos, pero también seguir poniendo en valor las historias, las memorias, el patrimonio, los objetos, y seguir generando procesos que no necesariamente hablan de estar en el museo, de tener una experiencia en el museo que siempre es distinta a las plataformas
tecnológicas, pero también tiene por otro lado esa posibilidad de continuar, de profundizar en cada uno de los elementos que se van entregando en los recorridos, visitando el museo, o que se vaya, como bien decía Cristian, escalando como experiencia. En este contexto también, y una forma también de visibilizar el cómo cuando se dio este proceso ocurrió, la universidad es parte y miembro institucional del Consejo Internacional de Museos, ICOM, que tiene una reunión anual al alero de la UNESCO, o sea, trianual, perdón, una asamblea general, y que justamente ocurrió el año pasado en Japón, donde tuvieron la oportunidad de dar a conocer esta experiencia en el marco del Comité Internacional de Museos y Colecciones Universitarias, UMAC, y creo que también fue una muy buena experiencia, también viéndolo nuevamente desde la interfaz, porque en este contexto, no solo desde las facultades y desde la dirección de museos, sino que también se sumaron la Vicerrectoría de Investigación, la Vicerrectoría Académica, Rectoría, para apoyar la participación. Cristian, Marcos, tuvieron la posibilidad de estar y presentar el póster en este encuentro. Creo que me permito compartir que fue una experiencia también donde se abre un proceso, donde se posiciona la universidad a nivel internacional en esta forma de mirar los procesos formativos, no como que uno tiene un tope, sino que también de cómo vamos creciendo cada uno desde donde estamos, en abriendo estas puertas, la oportunidad, lejos de haber no solo mostrado, sino que también todos nosotros haber visto otras experiencias de colaboración y de asociatividad en el marco de cómo podemos trabajar y cómo también las colecciones universitarias se transforman en una herramienta y en un recurso pedagógico a toda escala. Así que en ese contexto yo felicito la iniciativa, 100% apoyando, digamos, otras que puedan venirse, y creo que efectivamente esto ha sido una experiencia por sobre todo humana, que ojalá siga creciendo y que ciertamente da cuenta de ciertos principios y valores que como institución, que como académicos, que como alumnos en las distintas etapas y procesos estamos compartiendo. Así que yo agradezco la posibilidad. Mariana Vigangosi fue la directora junto con Cristian del proyecto, creo que tuvo la capacidad de llegar más allá de los resultados, sino que también en una forma distinta de compartir la conservación, la documentación de colecciones como esto, si no es con un sentido desde cada uno y sus experiencias. Los objetos no significan nada, sino hay una interpretación y una significación de esto, y creo que en ese contexto también felicitar la labor de Mariana, el haberse abierto a la posibilidad de trabajar con lo que parece distinto a nosotros, de la ingeniería a las humanidades y de las humanidades a la ingeniería, en procesos de formación para nuestras futuras generaciones, me parece muy bello. Así que eso por mi parte. Muchas gracias, Karin. Bueno, continuando con el ciclo de charlas de divulgación online sobre ingeniería de sociedad, invitamos a Felipe Aguilera, estudiante de Ingeniería Civil en Informática de la FCI UACH, desarrollador y programador de la app Museum in the Loop, a que nos cuente más detalles de la aplicación y su uso. Hola a todos, ¿me escucho, cierto? Sí. Ya. Sí. Hola a todos, a mí me toca ahora hablar de un poco de la experiencia del desarrollo y la experiencia que tuvimos como equipo ejecutor en el trabajo colaborativo con el museo. Bueno, la aplicación se llama Museo in the Loop. Puedo decir que el equipo de trabajo se conformó de distintas personas y de distintas áreas, porque en el desarrollo de videojuegos es un área donde convergen muchas áreas para poder crear una aplicación. Por ejemplo, en el área de la música y efectos de sonido teníamos que tener un especialista, así como en el área de la animación
y en el área del el encargado de los dibujos o las ilustraciones del juego. Y todo esto también sumado al área de la informática, el encargado de la programación. Cada una de estas áreas fue conformada por estudiantes de la universidad. En el caso de música y efectos de sonido, Daniel Berlien fue el encargado, que fue estudiante de artes musicales y sonoras. En el caso de la animación, Marco Araya, estudiante de Ingeniería Civil Informática, y en el dibujo, diseño e ilustraciones, estuvo Sofía Ulloa, estudiante en ese tiempo de licenciatura en artes visuales, ya titulada. Y bueno, yo fui el encargado del desarrollo, de implementar todas las demás áreas, unirlas y generar el prototipo, estudiante de informática. El desarrollo más que nada de la aplicación comenzó más o menos en enero del 2019. Todo comenzó con una visita al museo porque teníamos que conocer los museos, bueno, teníamos que conocer los museos para ambientar el juego en algún museo particular. Visitamos el Museo Histórico en Valdivia, el Museo Filippi, y también tuve la oportunidad de visitar el museo en Malalhue. Ese museo fue uno de los que más, a mí por lo menos como estudiante, nos llamó la atención porque fue un museo donde fue hecho en colaboración de la comunidad, donde todos los objetos que habían ahí fueron traídos por la comunidad, y además la persona que estaba a cargo de ese museo era una persona de la comunidad, y lo bueno de ella era que te comentaba todo a través de historia, cómo fueron adquiridos estos objetos, para qué se usaba, y mucho. Así que ese museo, para la gente, lo invito a tener la experiencia de visitar ese museo. Muy buena experiencia. En el ambiente de trabajo, como dijo Karim, los viernes de Museo Indelum eran muy buenos porque en el museo, bueno, para nosotros como estudiantes era un mundo nuevo. Estábamos trabajando en el laboratorio de colecciones, como dijo Karim, y ahí teníamos la posibilidad de ver cómo trabajaba la gente ahí, en el tema de la fotografía, los objetos, las colecciones de objetos, cómo tomaba los datos y un montón de cosas que aprendimos mirando, y ellos también nos enseñaron porque uno de curioso hace ciertas preguntas. Así que también fue una muy buena experiencia trabajar en ese laboratorio. Además que los viernes, como dijo Karim, habían desayunos especiales donde conversábamos, nos podíamos conocer con la gente de ahí. Y también tuve la oportunidad de conocer mi signo zodiacal. Fue muy buena experiencia. En cuanto a la herramienta para el desarrollo de este video, en el área de la música usaron MusicScore 2, Mixcraft y Audacity. En el tema de diseño e ilustración se usó harto Photoshop, Illustrator y, bueno, una tableta gráfica para poder dibujar. En el caso de la animación y el desarrollo y programación del juego se usó Unity, que fue el motor principal para el desarrollo de este juego. En cuanto a la importancia del museo en el desarrollo del juego, puedo decir que fue como el aterrizaje del juego. ¿A qué me refiero? Más que nada uno como informático y como jugador de videojuegos, uno siempre tiene la tendencia de buscar juegos de acción o juegos donde haya harto, como puede decir entre comillas, violencia. Pero el museo, o en este caso Mariana Vidangosi, ella nos aterrizaba la idea en el sentido de que detrás del juego hay una cultura. En este caso había, por ejemplo, uno de los niveles, porque tiene varios niveles, uno de los niveles hablaba de la cultura mapuche. Entonces ella nos aterrizó en la idea de que violencia no podía haber, porque hay que cuidar ese tipo de detalles. También otros detalles como la posición de las rucas de los mapuches también era muy importante, porque estaban como orientadas las puertas a la dirección del sol. Entonces muchos detalles así pequeños que nosotros como informáticos, músicos e ilustradores no conocíamos, y Mariana en este caso nos enseñaba y nos aterrizaba la idea. Bueno, como dijo el profe Cristian,
el juego se probó en un colegio, en la escuela Alemania, y fueron dos experiencias. Una fue que cuando nosotros visitamos la escuela Alemania, que fue con un primer prototipo. En este primer prototipo, la idea principal era recopilar información de qué les parecía a los estudiantes el juego en ese momento. Ponte tú si la plataforma, o sea, la mecánica del juego, que era un plataformero como el Mario Bros., le gustaba, si le gustaba la música, si le gustaba los dibujos, los diseños, recabar ese tipo de información a los estudiantes. Y la segunda etapa, o sea, la segunda visita, que fue la visita al museo de los estudiantes, se probaron las dos etapas que mencionó anteriormente el profe Cristian. Una fue que los estudiantes pudieran jugar el juego, pasar los niveles, interactuar con el juego, recolectar objetos, leer la información de esos objetos. Y la segunda etapa era interactuar a través de códigos QR con el museo. ¿De qué se trataba esta etapa? Esta etapa, más que nada, era a través de la tecnología de realidad aumentada y los códigos QR, podían buscar objetos en el museo y revelar información específica de esos objetos. Y fue como la más llamativa para los estudiantes, poder explorar el museo en búsqueda de estos códigos y buscar información extra de los juegos. Bueno, y pasando un poquito más ya a de qué se trataba el juego era un juego plataformero, tipo Mario Bros., donde había una historia detrás, donde el personaje principal, a través de, ¿cómo decirlo? Bueno, en la historia principal había un personaje maligno donde se estaba robando todos los recuerdos de la gente, y este personaje principal, que era nuestro jugador, tenía que recolectar ciertos objetos para evitar que sucediera aquella desgracia. Y habrían varios niveles. Estaba el nivel del humedal, que es la primera imagen arriba a la izquierda. Después el nivel de Araucano. Después el nivel español y el nivel alemán. Era como le dije, había que recopilar información a través de objetos, leerla, y al final de cada nivel se le hacían ciertas preguntas que eran de contingencia. Por ejemplo, ¿qué les parecía el tema de la desaparición de los humedales en Valdivia? Era una de las preguntas. Entonces, todo ese tipo de preguntas eran recopiladas y después analizadas ahora por Marco en su tesis. El juego ya está subido en la Play Store, así que para todos aquellos que quieran probar el juego y verlo, lo pueden buscar en la Play Store. Lo voy a compartir a ver, acá arriba está. Ahora sí. Ya. Ahí está el link para que puedan adquirir el juego, probarlo en Android a través de la Play Store y puedan probarlo. Eso. Muchas gracias, Felipe. ¿Aparece el enlace compartido? Sí, lo subí al chat, ¿sí? Acá. Perfecto. Acá está, sí, ya. Muy bien. Muy bien. Invitamos a los participantes, tanto en las redes sociales como a través de Zoom, a que nos puedan hacer algunas preguntas. Y bueno, precisamente tenemos una para Felipe, aprovechando que fue el último expositor. Felipe, respecto a tu experiencia como estudiante de pregrado, ¿qué tipo de aprendizajes rescatas tú al ser parte del proyecto y cómo esto influye en tu formación profesional? Bueno, entre las experiencias que rescato fueron la vivencia que tuve en el museo, la forma de trabajar con demás disciplinas, porque
cuando uno como informático tiene cierta forma de hablar, de cosas técnicas, y como gente por ejemplo, el área del museo, no entendían nuestra forma de comunicarnos, entonces teníamos que adaptar a la forma de trabajo con otras disciplinas. Yo creo que la capacidad de esa adaptación fue una de las características o que puedo... uno de los aprendizajes que tuve trabajando en esta aplicación. O sea, ¿encuentras valorable, digamos, esta posibilidad de poder trabajar con otras disciplinas y generar soluciones de tu área? Sí, totalmente valorable. También, por ejemplo, otra de las capacidades que fue muy valorada por mi parte fue el estar a cargo de un grupo de gente. Uh-huh. Fue como tenía que, entre comillas, llevar la batuta en el desarrollo, y fue también una de las habilidades que ayudó a adquirir esta aplicación, el desarrollo de la aplicación. Perfecto, tú mencionabas que la aplicación había sido probada con una escuela de acá de la comuna. Cuéntame cómo fue esa experiencia y cómo fue la recepción. Sí, lo probamos en la escuela Alemania, en un curso, Uh-huh. si no me equivoco fue el 7º. Al principio los estudiantes estaban eufóricos, que había gente en el curso, muchos estudiantes muy interesados en el juego, en probarlo, y otros que estaban como que no tenían en el interés en el juego. Pero al final de la hora de clase, ese interés fue llegado a ellos y lo probaron al final. Esa experiencia fue muy buena porque, como comenté, nos ayudó a nosotros a seguir en el desarrollo del juego, en ver qué teníamos bien y qué teníamos mal, en los pequeños errores que habían en el juego. Así que para completar la aplicación fue muy, muy buena la experiencia. Perfecto. Para Karin, una pregunta también. ¿Considera que una app de este tipo es útil, entendiendo que estamos viendo una contingencia especial y considerando que muchos museos están cerrados y necesitan buscar nuevas formas de vincularse con el público? ¿Cómo ves tú esta opción que está entregando Museum in the Loop? Buena, interesante pregunta, porque uno de los grandes temas hoy día en la contingencia, y yo creo que incluso desde antes, ya con el, con el movimiento del estallido social en octubre, se cerraron muchos espacios, claramente no se va a volver, o sea, no hay una vuelta a la normalidad, o sea, cuando digamos el tema de la pandemia haya disminuido o se encuentre la vacuna, yo creo que todos hemos cambiado y creo que ciertamente esto, la propuesta de juego, viendo la realidad no solo de los museos nacionales, regionales, sino que también lo veo pensando, como Felipe bien decía, en casos o en ejemplos de museos más pequeños, museos de base comunitaria o museos que no tienen ni la conectividad, que no tienen los recursos humanos o pecuniarios, digamos, para invertir en procesos tecnológicos, el contar con este tipo de herramientas facilita el que el museo en sí, la institucionalidad, no el espacio físico, pueda seguir cumpliendo su función, que tiene que ver con compartir historia, compartir memorias y reflexionar sobre probablemente qué hacemos con eso, no solo almacenar objetos. O sea, creo que efectivamente hoy día para muchos museos uno de los temas importantes y ciertamente es el resguardo de las colecciones que están en estos espacios silenciados o cerrados. Sin embargo, este tipo de recurso nos permite que, si bien estos espacios estén en un formato de pausa, es como la analogía de una noche en el museo, o sea, también siguen ocurriendo cosas. Y esto es una muy buena forma transversal de hacer que sigan ocurriendo sin necesitar muchos otros recursos que ciertamente museos a escala como los tenemos en estas realidades, no en las grandes capitales ni en otras regiones del mundo,
son fáciles digamos, de acceder, entre comillas, y van abriendo también la posibilidad en términos de desarrollo profesional, cierta independencia, ciertos procesos, digamos, de asociatividad en esta interdisciplina. Así que ciertamente es una muy, muy buena herramienta y un muy buen ejercicio en términos de colaborar desde otras disciplinas a estos espacios. Gracias. Cristian, en este sentido también, y mm, viendo también la contingencia, ¿qué tan complejo es el desarrollo, pensando también en replicar estas experiencias en otros museos, tanto en el país y en el extranjero? ¿Cómo ves tú eso? Bueno, la experiencia yo creo que como equipo, creo que los chicos generaron un fiato bastante interesante, entonces siguiendo el mismo equipo, creo que la experiencia es bastante fácil de replicar porque creo que el modelo o la base está ahí, el trabajo generado es bastante rico, pero claro, las complejidades que se viven al momento de chocar estas realidades de distintas disciplinas, creo que más te podría informar Felipe. Desde el punto de vista de desarrollo o del escalamiento de este juego o de este modelo, creo que no, las complejidades ya no son tantas, porque ya existe como digo, una base desde el punto de vista tecnológico, Claro. y en este caso particular desde el equipo, que fue liderado por Mariana, digamos. Entonces creo que es bastante factible. Desde el punto de vista del modelo, sí se está pensando en buscar otro museo, y de hecho ya hay varias contactos que, tanto con Mariano, con otros contactos que se han establecido para poder escalar este juego o replicar esta experiencia en otra iniciativa. Y para eso contamos con el apoyo también de Innovin, que ha sido fuerte en este respaldo, digamos, y que ha visto en esta iniciativa, así como en otra, una experiencia bien fuerte, tanto para los estudiantes como el caso de Felipe, Marco, ¿cierto? Que ven reforzado su capital cultural para poder ser unos profesionales integrales, como de alguna forma promovemos nosotros dentro de la universidad. Entonces lo que andamos buscando es eso. Entonces creo que es, por un lado, necesario generar nuevas experiencias como esta, no solo esta, sino que más experiencias similares a esta, que nos permitan unir distintas disciplinas, porque ya no podemos resolver los desafíos que tenemos al frente desde disciplinas separadas, sino que tenemos que integrarnos como disciplina. Y creo que ahí está el desafío. Y más que difícil, es muy necesario. Y creo que es lo que nos está exigiendo o nos está demandando ahora el desarrollo de nuevo conocimiento, el unirnos y de mirarnos las caras en distintas disciplinas, filosofía, cierto, ciencia, eh, ingeniería, todo, y mirarnos a la cara y decir, bueno, contribuyamos todos para buscar soluciones a problemas complejos que se nos están viniendo día a día, como el cambio climático o la pandemia que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces Claro. creo que es la oportunidad. Ujú. Este proyecto piensa en difundirlo en otros niveles también, como para ver la reacción de distintas edades o públicos, o ya tienen programado difundirlos en colegios. Sí, ¿En qué etapa están, digamos? sí, ahora lo que tenemos es la aplicación que está descargable, como mencionaba Felipe, que la pueden ¿Está, so- utilizar, digamos, es posible descargarla, perdón. Ujú. ¿Está solo en Play Store o también en App Store? Solo en la Play Store. O sea, Ujú. sí, la Play Store. Sí. Entonces, tenemos la aplicación, pero ahora lo que tenemos que hacer, y ya desde un punto de vista más estructurado y formal, lo que tenemos que hacer es distintos pilotajes para poder validar esta tercera etapa, que es la que está desarrollando Marco, que es, como bien decía antes, que es la que viene a completar o a cerrar el ciclo del proyecto. Y con eso, y ahí vamos a tener que ir a buscar colegios, a ver las reacciones de las distintas edades, el feedback de los profesores. Esperamos que Claro. muchos profesores y directores se incentiven y quieran participar de este proyecto, porque finalmente lo que andamos buscando es tratar de entregar, como decíamos en un principio, la retroalimentación a ellos para que la experiencia de aprendizaje sea territorial, para que podamos apropiarnos de nuestro territorio y en este caso del museo. El museo Ujú. es parte de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, ¿cierto? Y lo que busca es resguardar eso. Entonces lo que queremos es, de alguna forma, utilizar este juego como un mecanismo de atracción. Entonces ahí es donde estamos diseñando y se están preparando experiencias para poder validar ahora la utilidad del juego
más que la usabilidad como hemos hecho hasta ahora, sino que la Claro. utilidad del punto de vista pedagógico en el aula Mm. y también para la gente que está trabajando en el museo, que le permita, como decía inicialmente, comprender, ¿cierto? El comportamiento de los jugadores y ver qué podría quizás, no sé, mejorar o adaptar o explorar otras iniciativas que en este contexto nos permiten llegar a la gente sin que tengan que visitar directamente el museo. Entonces creo que son iniciativas que es necesario validar ahora ya de un punto de vista más riguroso desde el punto de vista de la utilidad. Sí, en ese sentido, ¿qué tipo de aprendizajes consultan, qué tipo de aprendizajes y habilidades alcanzan los niños a través de los juegos? ¿Respondo yo o respondo cualquiera? Sí, está dirigida para ti, Cristian. Ah, vale. Ujú. No tenía- Sí, lo que andamos buscando es que los estudiantes eh, reflexionen acerca de la importancia del cuidado o de la protección del patrimonio. Como está enfocado directamente a museo, entonces ahí lo que mencionaba, por ejemplo, Felipe, que la guía que tuvo de Mariana y la importancia de esta interdisciplinaridad, ¿cierto? Nosotros ponemos el medio, pero tenemos que ponerlo en contexto, ¿cierto? Entonces ahí Karin también puede dar un poco su opinión que tiene que ver con cómo ponemos en valor el patrimonio y eso a través de este juego. Y luego cuando llegamos al aula la idea es que los profesores y los estudiantes reflexionen, porque tengo que decidir, voy a decidir, este objeto me lo quedo, este objeto no me lo quedo, este objeto lo protejo, este objeto no lo protejo. ¿Y por qué? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no hice otra cosa? Mm. ¿Cuáles fueron las decisiones que yo tomé? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué cosas había comprendido de manera errada? Entonces la idea es, más que un aprendizaje cerrado, es una reflexión, en un poner en cuestionamiento esta idea de cuidar el patrimonio para poder que no caigan en el olvido, que es la metáfora, digamos, del juego. Entonces creo que ese es como el objetivo principal. Entonces, proveer al profesor, al académico, ¿cierto? Al docente, de esta herramienta que permita hacer reflexionar a sus estudiantes acerca del cuidado del patrimonio, y en particular este que era de historia, ¿cierto? El Museo Filipe, que es la contextualización de este juego. No sé si Karin tiene algo más que agregar, creo que tiene mucho que agregar. Siempre. Mm. Eh, eh, yo creo que por una parte son los contenidos, o sea, como bien comentaba Cristian, las habilidades como no quedarse ni en la experiencia de la visita al museo, ni quedarse con la información concreta y puntual, que hoy día si tú la googleas o la puedes encontrar, sino que justamente el provocar e intencionar la construcción de esta reflexión, porque yo creo que efectivamente, por una parte, tú tomas localmente digamos, una historia situada desde el Museo Filippi como la casa, que aparece en la gráfica, los personajes, pero también eso es un contenido que nos permite a los educadores, a los formadores, digamos, de alguna manera reflexionar sobre otras temáticas, cómo hablamos hoy día de la migración, cómo referimos a otros contenidos que a partir de estos pueden ir surgiendo, porque efectivamente el quedarte digamos, con la información puntual y concreta no es suficiente. Lo que pretende desde esta aplicación, el juego, de alguna manera da para mucho. Yo creo que desde la propuesta interdisciplinar, como también el cómo tú provocas la inquietud y cómo también a través de una herramienta didáctica muy situada en la realidad hoy día de los niños, o sea, más ahora, o sea, las pantallas hasta en las familias más conservadoras hoy día están, porque son necesarias. Entonces creo que también esto permite reflexionar sobre el cómo, cuándo y dónde, sin necesariamente tener que entregar un contenido específico. Entonces creo que también ahí se abre en los procesos creativos una oportunidad. Sí. Eso para no alargar. Karin, hay una pregunta interesante y está dirigida a ti también. Nos preguntan, ¿la experiencia virtual para los escolares pudiese ser o pudiese tener un mayor atractivo? Y si se incentiva
o sea, si se incentiva, digamos, ¿puedes desincentivar la posterior visita real al museo? Ujú. O sea, si nos volcamos a algo, a lo virtual, Eh, ¿puede ser que después no se quiere ir al museo? ¿O cómo contrarrestar eso? Buena pregunta. Y yo creo que es una pregunta que está en discusión en todos los ámbitos, desde la polaridad, desde quienes trabajan en nuevas tecnologías, como quienes trabajamos específicamente en museología. Yo creo que hay que saber diferenciar entre una experiencia virtual de un recorrido museo, por una Ujú. parte, y otra experiencia in situ de estar en el museo. Entonces, tú puedes tener la experiencia y ahí, en este caso puntualmente, se complementan, porque tú vas al museo, estás en el museo, donde tienes diversas situaciones que tienen que ver no solo con los contenidos que tú vas incorporando, sino que la experiencia, desde si eh, estaba temperado, a la persona que hizo el recorrido, o lo hiciste solo, o creo que esa es una, que es la experiencia, que es distinta a la experiencia virtual, o sea, uno es tener un recorrido en 360 de la visita al museo, y otra es tener la posibilidad de entrar en profundizar, no solo los contenidos, sino que también profundizar desde el proceso de aprendizaje, me permito, digamos eso, creativo. Entonces creo que en este caso puntualmente, porque si vamos a muchos otros, creo que, claro, yo también en lo personal no manejo ni redes sociales, entonces todo esto de alguna manera me complica. Sin embargo, creo que hoy día tenemos que ser flexibles y permitirnos eh, el uso de esto como un recurso que nos permite a nosotros poner esta reflexión en la mesa. O sea, las nuevas tecnologías pueden ser un aporte y pueden ser un aporte como todo en su justa medida, nos pueden permitir generar mayores contenidos y metodologías o recursos distintos en el aprendizaje. Y creo que en ese contexto aquí no se contraponen, sino que todo lo contrario, se van de alguna manera complementando. Y creo que eso es lo más valioso del trabajo y del resultado. Gracias. Felipe, hay una pregunta relacionada con el desarrollo del juego. Ujú. Y dice así, en el proceso de desarrollo de la app y del grupo objetivo que son estudiantes, ¿cuál fue tu mayor desafío en cuanto a la creación del juego? Eh, Mayor desafío en cuanto a la creación. Bueno, uno de los mayores desafíos que tuve yo personalmente, que fui el encargado del desarrollo, fue el conocer este nuevo mundo de programación, que es Unity, el motor gráfico. Tuve que investigar mucho sobre cómo implementar ciertas cosas, como por ejemplo, cómo poder implementar las animaciones, cómo colocar la música. Eh, en ese ámbito fue uno de los mayores desafíos, fue el tema de conocer este motor. Y eso, bueno, implementar nuevas tecnologías como la de realidad aumentada, la captación de códigos QR para que pueda haber una interacción en el museo y no solo sea desde el celular. Perfecto. Nos preguntan también si esta aplicación va a estar disponible para PC, pensando que se pueda llevar a escuelas rurales, donde también los estudiantes no cuentan necesariamente con un teléfono o un tablet celular. En cuanto a desarrollo, si es posible adaptarla para PC. Ujú. Hay que tener consideraciones que para poder en este momento ejecutar la aplicación se necesita una conectividad, una conexión a internet, ya que necesita registrar los usuarios que están operando el juego. Así que si no hay conectividad podría no jugarse. Pero aún así se puede adaptar y ver la posibilidad de que no se necesite y sí se puede ocuparla en PC. Ujú. Finalmente, esta es una pregunta abierta a todos y nos preguntan cómo podríamos replicar esta experiencia en museos comunitarios y pequeños museos que no tienen los recursos económicos o humanos para desarrollar proyectos de este tipo. ¿Quién se hace cargo? Disparo yo. Bueno, yo creo, y aquí me la juego, creo que la universidad tiene el deber, digamos, de alguna forma de respaldar iniciativas, y creo que ahí Novina se la ha jugado, como decía anteriormente,
por respaldar iniciativas como esta. Creo que son bienes públicos que se van construyendo y que van creando y formando audiencia, creando comunidades, creando identidad. Entonces, creo que existen las líneas de financiamiento, creo que existen redes, pero creo que tenemos que fomentar aún más la colaboración interdisciplinar que permite, que se generó en esta experiencia, digamos. Entonces, creo que los fondos existen, creo que los instrumentos para poder desarrollarlo existen, las habilidades y las competencias también existen. Creo que el desafío, y como mencionaba anteriormente, está en integrar las disciplinas y poder llevar a cabo estos proyectos. Y como digo, como son de bien público, principalmente es el Estado o las instituciones con responsabilidad o deber con la sociedad, como son las universidades, en este caso nuestra universidad, la Universidad Austral de Chile, ¿cierto? De alguna forma proveen este respaldo para poder desarrollar este tipo de tecnología, que como digo, lo que hacen es crear identidad, crear cultura y fomentar la educación, ¿cierto? Claro, en esta experiencia nos faltó la parte un poco más educativa, tener los profes, pero estamos trabajando ahí para generar los contactos con los profesores, y a todos los profesores dejo invitación, a todos los profesores que quieran participar de esta experiencia, están cordialmente bienvenidos a poder vivir esta experiencia. Y a los museos comunitarios también, el cómo podemos contactarnos y poder construir, también creo que esta es una puerta que se abrió para poder generar una línea de trabajo en este sentido. Eh, Nada, ahora falta unir las piezas y avanzar. Alcanzo Sí, claro. yo complementando lo que dice Cristian y tal vez un poco también re- respondiendo desde otra perspectiva. En este contexto, digamos, el desarrollo y el proyecto no requieren o no se requirió de tanto recurso económico. Yo creo que aquí más bien, o sea, no es tan caro para empezar a desarrollar esto. Creo que al igual que Cristian, comparto que como institución formativa, la Universidad Austral, como cualquier otra, en los procesos de formación debiera incorporar esto. Pueden ser prácticas, tesis, o sea, en el fondo, aquí justamente el valor en ese contexto es cómo una universidad que está muy comprometida con su comunidad se vincula a partir de la formación interdisciplinar. Entonces, en ese contexto también creo que el costo de un traslado para los alumnos es conocer, es conversar, es traer a los responsables, y muchas veces los museos de base comunitaria que no tienen recursos, dado que están, digamos, trabajando siempre desde la creatividad más que desde el recurso, muchas veces aquí pasa por la intención, por la opción, digamos, y porque si efectivamente todos queremos, podemos. O sea, yo creo que en ese contexto, por ejemplo, la experiencia que contaba Felipe del Museo Despierta Hermano de Malalhue, em, es súper interesante, y las colegas del Museo de Malalhue abiertas a colaborar y a matear con alumnos y a compartir contenidos y a generar procesos formativos, digamos, para ambos lados, y en ese contexto yo creo que no es complejo, no son tantos los recursos, sino que más bien la intención de querer, el comprometerse con apoyar estas iniciativas. Y también encantado de aportar, la universidad tiene las redes, hay una red de museos en la región de Los Ríos que desde la universidad se ha fortalecido, y en ese contexto también están los canales para ir generando nuevas alianzas. Perfecto. Nos preguntan de las redes sociales, y yo creo que para ir cerrando, nos preguntan de qué forma se ha integrado el diseño de la experiencia o se integrará en el diseño de la experiencia y en la ilustración gráfica la identidad del museo. Eh,
En uno de los niveles está ilustrado el Museo Philippe. Y bueno, y todos los ítems que son recolectables en el museo son o sea, los ítems que son recolectables en el juego son del mismo museo. Así que ahí se puede como ver cómo es el museo. No sé si... Perfecto. Hay una pregunta que no voy a dejar afuera porque está muy, muy buena. Dice, yo crecí en los 90, donde los videojuegos eran a veces mal mirados y considerados como una limitante para la imaginación de los niños y niñas. ¿Consideran que los videojuegos como este ayudan a eliminar ese estigma? Desde su punto de vista, ¿son considerados hoy en día los videojuegos de otra forma o la visión de ellos ha cambiado? Interesante. Abierto también, a quien quiera responderla. Yo voy, antes de responder a esta, complementando con lo que decía Felipe a propósito del cómo se incorpora también el museo. O sea, no solo la imagen gráfica que la vimos en la presentación aparece, sino que efectivamente la selección de objetos y el trabajo está inspirado en el museo, y las colecciones son aquellas que están en exhibición, fueron las que, digamos, para aclarar así bien específicamente, y eso fue lo que se trabajó desde el laboratorio de colecciones, y justamente la idea es que se anime a través del formato artístico el mismo museo, sus contenidos, y bueno, y como está en proceso también ir incorporando otros elementos de la misma puesta en valor ahí como exhibición. Para cerrar esa, y ahora yo creo que ciertamente el tema de los videojuegos, y yo desconozco el mundo de los videojuegos, esta es mi primera gran experiencia, y eso que participé, digamos, tangencialmente. Sin embargo, yo creo que es cierto, hoy hay muchísimos recursos y herramientas, y tenemos que comprender, los que somos de una generación pasada, cómo se van incorporando estas herramientas y estas nuevas formas de construir el conocimiento. Creo que justamente digamos, parafraseando digamos, dicho de los 90, el cómo generamos, o sea, si no puedes contra ellos, únete. Yo creo que efectivamente tal vez los que tenemos otra formación, tenemos que comprender, y comprender me refiero desde adentro hacia afuera, que hoy día son otras las formas. O sea, esto mismo, estamos ahora en un seminario, y tú dices, en realidad, no sé, pues para nosotros había que estar parado frente a un auditorio y hablar en público, y pánico escénico. Hoy día en realidad es ponerse una cámara, los chicos están en otro modo. Y yo creo que ciertamente en eso también los que pertenecemos a otras generaciones debemos irnos adaptando, y debemos incorporarlas como un recurso digamos, al servicio de nuestros objetivos. Eso por mi parte. Perfecto. Nos consulta si hay algún contacto para quienes se sientan interesados en colaborar y ser parte o saber más del proyecto Museo Minion Loop. ¿Podemos compartir algún contacto, correo electrónico, teléfono o algo? Sí, claro, o sea, yo creo que los integrantes del equipo y podemos estar disponibles, y nuestro interés es poder obtener el mayor contacto posible y ver si es que podemos extender el uso de esta aplicación, o si la aplicación puede ser extendida en sus funcionalidades a través de distintas iniciativas. Entonces sí, yo puedo poner mi contacto, Felipe también, Mariana yo creo que también, y Karin también. Entonces, desde las distintas áreas creo que estamos dispuestos y disponibles para poder incentivar y fomentar este tipo de iniciativas, ¿sí? Que aprovechan, como decía Karin, ¿cierto?, la convergencia de medios que estamos viviendo, y la integración de distintas tecnologías en un solo dispositivo, ¿cierto? En nuestros teléfonos móviles muchas veces tenemos muchas tecnologías involucradas. Entonces, la idea es aprovecharse de eso para cumplir nuestros objetivos. Así que sí, no sé por dónde los compartimos, pero lo podemos Yo lo compartir. comparto a través ¿Sí? del chat. Sí, ahí va a ¿Sí? estar disponible para los panelistas y participantes. Genial. Perfecto.
Bueno, eh, ahí se olvidó. Bueno, agradecemos la participación en nombre de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile. Le agradecemos la participación al doctor Cristian Olivares, Karin Bail y Felipe Aguilera, quienes nos presentaron la charla Museum in the Loop, un viaje educativo al museo desde casa. Aprovechamos de dejarles cordialmente invitados a la próxima jornada del ciclo de charlas de divulgación online sobre ingeniería y sociedad, que se llevará a cabo el próximo jueves 2 de julio a las 4 de la tarde, por este mismo medio, con la presentación del tema Ingeniería y Arqueología, Tecnología e Investigación de Punta para reconstruir la historia. Muchas gracias a los expositores, a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales y la plataforma Zoom, y que tengan unas muy buenas tardes. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Chao, gracias. Gracias por la invitación, felicitaciones. Buena tarde a todos. Gracias. Adiós. Adiós.